Entonces vamos a iniciar. Apenas le dé la flechita hacia adelante, entonces ya comienzan las preguntas, ¿sí? Inician las preguntas. Vuelvo y repito, tienen 45 segundos para responder. Entonces vamos a ello. Profe, eso es como Kahoot. Bueno, listo. Me falta responder a mí. Listo, entonces aquí nos va a salir los que respondieron bien y las posiciones. Y aquí podemos observar, no sé si ustedes observan, se observa la pregunta, se observa la imagen, ¿cierto? En la parte superior, y se observan unas barras que nos indican cuántas personas contestaron cada una de las preguntas, perdón, de las opciones. Entonces, por ejemplo, hubo una persona que colocó la primera, hubo otra que colocó la segunda, 8 colocaron la tercera, la respuesta C, ¿no? Y tenemos 4 en la última. Hola, Miguel. Te voy a colocar, Miguel, te voy a colocar en el chat un link para que coloques tu nombre y participes del cuestionario. Apenas vamos en la primera pregunta. Ok. Vale, entonces, fueron 8 estudiantes que colocaron la C, que es la correcta. Vale, quiero que alguien me diga por qué colocaron la 8. ¿Por qué? La 8, perdón, la C. O sea, ¿por qué contestaron la opción C? ¿Sí? Dígame. Profe, pues yo había colocado la C porque yo me acuerdo que usted había dicho que la célula era la unidad estructural y funcional de la vida. Listo, muy bien. Exacto. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Otra opinión? No, profe, pues lo mismo que usted nos había dado ese significado, había dicho que la célula pues es la unidad estructural, funcional y genética de todo ser vivo, porque la célula pues la genética forma los órganos y todo nuestro cuerpo y pues nos ayuda al funcionamiento. Muy bien, exacto, muy bien. Eso es. Yo creo que ahí la palabra clave para poder contestar correctamente, es decir, para elegir la respuesta o la opción C, era tener en cuenta este término, genética, ¿sí? Genética. Si bien en nuestras clases iniciamos con célula, después ya pasamos al núcleo y nos centramos específicamente en el núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque es que allí está toda la parte de genética molecular que incluye todos los procesos que en este caso pues tienen que suceder para producir proteínas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, genética sería el término aquí como más indicado, ¿cierto? Para poderlo diferenciar de las otras opciones. Si ustedes miran, en las otras opciones no dice genética, ¿vale? No dice genética. Entonces, esa era una forma de poder sacar esa respuesta correcta. La otra es que, bueno, las otras opciones tienen algo de cierto, ¿sí? Si ustedes las observan y las leen, hay algo de cierto en esas respuestas, pero la cuestión es que esas respuestas se quedan cortas, no son respuestas completas.
La única opción completa que me define totalmente lo que es una célula es la opción C. ¿Listo? Por ejemplo, esta es la parte fisiológica, anatómica y morfológica del cuerpo humano. Aunque la célula tenga que ver con la fisiología, con la anatomía y con la morfología, hay otras cosas que también se deben incluir, en este caso a la definición de célula, ¿sí? Como es, por ejemplo, la parte funcional. Aquí no hablan de nada funcional, ¿sí? Cuando hablamos de funcional, quiere decir que nos permite que nosotros o ese organismo pueda realizar todas las funciones vitales, ¿listo? Y entonces las otras respuestas son muy cortas, no definen completamente lo que es una célula, ¿vale? Y ya en la C, pues aquí sí está completísima la respuesta, dice la unidad estructural, que tiene que ver con la forma, la unidad funcional, que tiene que ver con las funciones vitales, y genética, que tiene que ver con la herencia, ¿listo? Herencia de características hereditarias. Ok, listo. Vamos a continuar para la siguiente pregunta. Listo. Si no les aparece, en la parte superior izquierda aparece una flechita en forma de círculos que les permite actualizar. ¿Está alguien? Miguel, no alcanzaste. Listo, vamos a ver las posiciones. ¿Cómo queda esto? Juan David se coloca en primer lugar, Claudia y Valentina están en los 3 primeros. Ok, así de esta misma forma le aparece en Kahoot. Sí, tal cual. Profe. O sea, tal cual como le aparecen estas opciones y miren cómo es que respondieron. Sí, profe, le aparece en el puesto y le aparece en la barra de cómo contestar. Vale, perfecto, listo. Bueno, la cuestión es que aprendamos, ¿no? Ok, la segunda pregunta dice, según el número de células, los seres vivos se clasifican en. Entonces, bueno, aquí, digamos, la clave para contestar a esta pregunta correctamente era tener en cuenta, sí, exactamente, el número o la cantidad, ¿no?, de células, en este caso de un ser vivo. Cuando hablamos de uni, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es uni? ¿Una sola célula? Exacto, exacto, muy bien, exacto. Es una sola. O sea, es decir, en este caso, uno, ¿vale? ¿Un qué? Una célula. Y cuando hablamos de pluri, estamos hablando de... Muchas, varias. Exacto, de muchas, de varias, de una mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, digamos eso es lo que teníamos que tener en cuenta para responder correctamente. Ya las otras clasificaciones, que en este caso ustedes miran por acá, procarióticas y eucarióticas. Eso es otra clasificación de las células, pero en ese caso tiene que ver con la complejidad de las estructuras que tiene pues internamente, y tiene que ver también con la evolución, ¿sí? Con la evolución. Entonces, sabemos que las células procarióticas, ¿sí?, son menos evolucionadas que las eucarióticas, y como tal, las células eucarióticas tienen mucho más organelos que las procarióticas. ¿Listo?
Aquí, cuando hablamos de procariótica o de eucariótica, no estaríamos mencionando números, simplemente hablamos es de la complejidad como tal de esa célula. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en biología hay muchas clasificaciones para la célula. Entonces, una es unicelular y otra es, bueno, unicelular y pluricelular. La otra es eucariótica y procariótica. La otra es células sexuales y células somáticas. Y también podríamos incluir aquí célula animal y célula vegetal. ¿Sí? Entonces hay varias clasificaciones que nosotros tenemos que entenderlas, ¿cierto? Saber la definición para cada una de ellas y así poder diferenciarlas, ¿vale? Ok, entonces, bueno, vamos bien. La mayoría de las opciones, más bien, que están respondiendo, pues hay una gran cantidad de estudiantes que lo están haciendo de manera correcta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar a la tercera. Listo. Creo que Miguel está teniendo problemas con el internet, supongo. Y bajaron a Juan David, está María José, Claudia y bueno, se me olvidó el tercero, no pude ver el tercero. Ah, soy yo. Yo no contesté, qué pena. Vale, ok, vamos a la tercera pregunta. En esta tercera pregunta nos dice que cuál es la función de la membrana celular. ¿Listo? Entonces nos podíamos valer de la imagen, ¿cierto? En la imagen podemos ver, digamos, las partes más importantes de la célula, ¿sí? Profe, Dime. yo me acordé del caldero. Del caldero, bien, muy bien, exacto. Y bueno, explícanos qué fue lo que tuviste en cuenta del caldero, lo del caldero. Cuando usted dijo, cuando uno echa toda la verdura, por lo menos, Sí. que el caldero no dejaba salir la verdura y la mantenía ahí adentro. Sí, muy bien. Entonces, Exacto. por eso pues, él no permite la entrada y salida de sustancia. Perfecto, muy bien, muy bien. Era un buen análisis para poder responder correctamente. ¿Alguien tiene otra opinión? Profe, pues yo sabía que la membrana celular servía para proteger la célula, pero esa no era la única función. Ella también permitía la salida y entrada de muchas sustancias a la célula. Entonces, por esa razón, marqué la primera porque dice que permite la entrada y salida de sustancias de la célula. Porque pues también podría ser la C, que dice que, o sea, protege la estructura, pero dice solamente actúa como una estructura, entonces no estaría dando el significado completo de la membrana celular. Por eso muy bien, muy bien, excelente, exacto. Eso es un buen análisis que uno tenía que hacer para responder correctamente. Y ese tipo de análisis es lo que uno tiene que tener o debe implementar cuando está respondiendo este tipo de preguntas, digamos en alguna prueba, ¿sí? Prueba saber de noveno, una prueba saber de 11, ¿sí? Y bueno, cualquier prueba que le coloque. Ese es el tipo de opciones que uno tiene que pensar o analizar para descartar opciones y elegir la respuesta correcta. Y lo que tú dices está muy bien. Aquí la palabra clave, la palabra clave para, digamos, descartar opciones, por ejemplo en la C, como lo decía,
esta palabra solamente nos limita mucho la opción de respuesta, o esta opción, ¿no? O esta respuesta. Porque en este caso, pues sabemos que la célula sí protege todos los órganos que están por dentro, ¿sí? Y, eh, pero no solamente hace eso, ¿sí? La célula hace muchas más cosas. Es decir, la protección sí es una función, pero no es la función principal, ¿vale? La función principal en este caso tiene que ver con la entrada y la salida de sustancias, bueno, de ciertas sustancias, ¿no? Porque no todo va a entrar y no todo va a salir, ¿vale? Eh, entonces, por eso era la correcta era la A. Ahora, por ejemplo, si miramos la opción D, la última, dice, permite toda la permeabilidad de sustancias. ¿Alguien sabe qué es permeabilidad? Cuando está lloviendo, y usted necesita salir, usted se coloca una chaqueta o un traje impermeable. ¿Qué quiere decir impermeable? Que me deja pasar el agua. Exacto. Impermeable quiere decir que en este caso no le va, Permite. no le va a dejar que entre el agua, ¿cierto? Y no va a permitir que usted se moje. Así de sencillo. Eso es algo impermeable. Pero ahora quitémosle el in. Si le quitamos el in, pues quedaría permeable o permeabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, permeabilidad quiere decir que deja pasar todo. ¿Sí? Algo permeable es que deja pasar todo. Es decir, que en este caso sería, bueno, pues sería un traje que tuviera, no sé, orificios, ¿no? Deja pasar el agua y usted se mojaría. La cuestión es que si en esta última definición o en esta última respuesta estuviera de esta forma, es decir, si estuviera permite toda la impermeabilidad, o bueno, perdón, sería permite la impermeabilidad y permeabilidad de sustancias. Entonces ya uno lo piensa, uno dice, ah, bueno, esta puede ser, ¿sí? Pero, pero no solamente es permeabilidad, es decir, que en este caso no, la célula no deja pasar todo, ¿sí? No deja pasar todo, hay ciertas sustancias que que no le permite el ingreso, ¿sí? Y además no solamente deja entrar, sino que también la membrana deja salir, ¿listo? Entonces por eso descartamos la D. Y la respuesta B dice, ¿controla el funcionamiento de las células? Pues no, ¿sí? Quien hace esa función es otro órgano, que no les voy a decir cuál, porque pues ya ahorita viene una pregunta de eso, ¿listo? Entonces por lo tanto era la A. Pero bueno, muy bien, vamos bien. Yo quiero ver aquí algo. Aquí no es. Es que uno antes le ponía sonidito y toda la cosa, pero no sé por dónde, no sé por dónde es la cosa. Pero bueno, no sé si dice aquí. No creo. Yo sé una pregunta. Dime. ¿Las moneditas que no se ganan para qué sirven? ¿O solo es para decoración ahí? La verdad es que no sé, no sé. Yo supongo, ¿no? Porque no lo he intentado. Yo supongo que es para que le den ayudas, pistas, por ejemplo, ¿sí? Y usted pueda contestar de forma más sencilla, ¿no? Que la verdad es que no me cacharía con eso, pero yo supongo que, por ejemplo, le quita dos opciones. O si tiene muchas monedas, pues de pronto le diga la respuesta correcta, ¿no? Yo creo que es alguna ayudita extra que le dan para, para utilizarla y responder de una forma correcta. Vale, vamos a continuar entonces para la cuarta. Con sonidito era mejor, no sé por qué se fue el sonido.
¿Quién respondió? Miguel. Listo, si ustedes miran ahí, de una vez les aparece si contestaron correctamente o incorrectamente. Puestos, María José, no, Claudia, María José y María Camila. Y esto está reñido. Bueno, muy bien, aquí la mayoría contestó correctamente. Esta pregunta era muy fácil, ¿no? Para mí es muy fácil. ¿Alguien quiere saber por qué contestó? Perdón, ¿alguien nos quiere decir por qué contestó eh, o eligió esa opción? Profe, pues en ese explico usted nos dijo que el núcleo era como el centro de control de la célula. Yo me guié fue de eso. Muy bien, sí. Como ¿qué órgano en nosotros, por ejemplo? ¿El cerebro? El cerebro o el corazón. Yo creo que sería más como el cerebro, ¿sí? Porque el cerebro es que controla los demás órganos, ¿no? No solamente el cerebro, sino el encéfalo, porque el cerebro es algo muy pequeño. Hay algo más, es decir, hay otras estructuras y partes más que controlan el funcionamiento de los demás órganos, ¿sí? Vale, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Alguien de pronto utilizó el dibujo para responder? ¿O la imagen? Profe, yo. Sí, eso era. Yo utilicé la imagen y también me guié fue porque yo me acuerdo que cuando estaba en primaria, a mí me habían dicho que el centro de control de la célula era el núcleo. Entonces yo me acordé de eso y por eso respondí que era el núcleo. Perfecto, sí, perfecto. Entonces siempre piensen que el núcleo es como el cerebro en nosotros, ¿sí? En ese caso sería el cerebro de la célula, quien permite controlar todos los demás órganos, ¿listo? Y bueno, pues uno también puede utilizar la imagen, ¿sí? En la imagen está clarísimo que eso es el núcleo. Entonces, también las imágenes nos ayudan a responder las preguntas, ¿no? Responder cada ítem que haga parte del cuestionario. Y las demás, pues no, o sea, las demás no tienen nada que ver con digamos, el control de la célula. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente. Muy bien por esos 10 que contestaron correctamente. Pasamos entonces a la quinta. Me vas a contestar a mí. Ah, contesté bien. Contesté la suerte y contesté bien. Bueno, no importa. Listo, Claudia se mantiene, Juan David sube al segundo y María Camila se mantiene en tercer lugar. Listo, esto está reñido, Vale, entonces, la pregunta decía, ¿qué organelo en las células vegetales se encarga de la fotosíntesis? ¿Qué tuvieron en cuenta ustedes para responder? La foto, la imagen. La imagen, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. ¿Alguien de pronto utilizó algo más para responder correctamente? Aquellos que se equivocaron, ¿por qué se equivocaron? Yo respondí guiándome por el nombre, cloroplasto, y yo me acuerdo que la clorofila era lo que cuadraba algo, no me acuerdo si era el color. Sí. Era el color verde. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. Sí, evidentemente este organelo que solamente está en las células vegetales es quien se encarga de la fotosíntesis, ¿no? Y exactamente lo que dices es cierto, dentro de esos organelos o dentro de los cloroplastos
se encuentra una sustancia que es un pigmento que le da el color verde a las hojas. ¿Listo? Es el que le da el color verde a las hojas, bueno, y en otras plantas al tallo, ¿no? Y entonces en este caso pues sabemos que la fotosíntesis es el proceso por medio del cual la célula vegetal obtiene el alimento, ¿sí? El alimento o la energía, digámoslo así. Es decir que a partir de la fotosíntesis se produce una molécula energética, o en otras palabras un azúcar que le va a brindar la energía necesaria para que la célula pueda realizar todas sus funciones vitales. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí una opción, pues digamos una manera era mirar el dibujo, ¿sí? Y la otra era pensar en las células vegetales, ¿no? En las células vegetales, y ya sabemos que las células vegetales, pues lo que tienen, evidentemente, son cloroplastos, ¿sí? Las células animales no tienen cloroplastos. Entonces, esa era otra forma para sacarla, ¿listo? Vale, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Hay una cosa que les quiero decir que se me ha olvidado decirles. Bueno, contesten y ya ahorita les digo. Y subieron 3 que no contestaron. ¿Qué pasó? Desbancaron otra vez a Juan David. Se metió María Paula. Uf, esto estuvo como mal. Vale. Bueno, una cosa antes de socializar esta pregunta. Y es que entre más rápido, ojo, entre más rápido ustedes respondan y elijan la respuesta correcta, más punto van a tener. ¿Listo? Entre más rápido contesten y en este caso pues elijan la respuesta correcta, pues más puntos les van a dar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta si quieren quedar en los 3 primeros lugares. Quiero que me digan, bueno, la pregunta en este decía, la estructura de la célula que interviene en el proceso de división celular corresponde a. Entonces quiero que alguien me diga por qué contesta. Bueno, es esa persona o ese estudiante que marcó núcleo, quiero que me diga por qué marcó núcleo. O fue a la suerte. Bueno, ahora quiero que los demás que me digan por qué marcaron esa respuesta que ustedes creían que era la correcta. ¿Hola? Pues porque ya había pasado núcleo, no pensé que se fuera a repetir, profe. Ok, vale. ¿Alguien tiene otra opinión? Profe, yo se la respondí porque ya me estaba acabando el tiempo. No sabía en verdad cuál era la respuesta correcta. O sea que tú marcaste el núcleo a la suerte, al chiripazo. No, yo no fui la del núcleo. Ah, ok. Yo respondí una mal. Yo no respondí la del núcleo. Vale, listo, ok. Profe, pero esa yo no la respondí porque, se acabó el tiempo porque estaba analizando muy bien, digamos, la membrana celular, pues sé que es la que protege la célula y pues permite la entrada y salida de sustancias. Listo. Ok. ¿Sí? Luego llegué al citoplasma y pues dice que el citoplasma es como la parte más grande de la célula y ahí se encuentran los organelos. Sí, perfecto, muy bien. Sí. Entonces ahí tenía
Luego a la pared celular no recordaba muy bien cómo que era el funcionamiento, pero creía que era el núcleo, más cuando yo estaba analizando y fui a marcar, ya me había acabado el tiempo y no alcancé a marcarla. Vale, entiendo. Sí, porque hubieron 3 personas que no alcanzaron. Ok, digamos, algo en la cual ustedes se podían basar para responder esta pregunta era la imagen. Miremos la imagen. Miremos esta imagen. Si ustedes observan, bueno, dice mitosis. La mitosis es la misma reproducción sexual, la misma reproducción celular. Y en este caso, si ustedes observan esta imagen, ¿sí? Si ustedes observan esta imagen, lo más importante que sucede aquí es, primero, la duplicación, ¿sí? La duplicación de los cromosomas. Estos cositos que ustedes miran aquí como unas lineecitas azules y verdes bueno, aquí son cromatinas, pero sabemos que cuando se condensan y cuando se maduran se convierten en cromosomas, ¿sí? De aquí hacia acá sucede también la replicación del ADN. Quiero que me digan algo. ¿En dónde fue que dijimos que se encontraban los cromosomas? ¿En qué parte de la célula? En el núcleo. En el núcleo, ahí está, en el núcleo. Entonces, eso era algo que nosotros teníamos que tener en cuenta para responder, ¿sí? Ver la imagen, tú dices, bueno, ¿esto qué es? Entonces uno dice, bueno, esta es la célula, estos cositos que son, pues entonces son cromosomas, ya les había explicado. Y si ustedes miran, lo más importante que sucede aquí tiene que ver con los cromosomas, ¿sí? Con los cromosomas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que sucede es que, bueno, estos usos cromáticos o esas lineecitas se pegan a los cinetocoros de los cromosomas y lo que hacen es dividirlo, o sea, es como partirlos, ¿no? Y entonces un pedacito va a quedar hacia este lado y el otro pedacito va a quedar en este lado. Y ya cuando se separan estas dos células, pues cada uno va a tener la misma información genética, ¿no? Que la célula madre. Si ustedes observan aquí, mire, hay dos líneas, una azul y otra verde, aquí también, azul y verde. Y si ustedes la comparan con la madre, con la inicial, pues también tenemos lo mismo, ¿no? Una linecita aquí como azul y otra verde, ¿vale? Y pues este proceso se va a dar de nuevo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo más importante tiene que ver con el núcleo. ¿Ibas a decir algo? Que no vamos a alcanzar. Que no alcanzaste, ¿sí? No, que profe, no vamos a alcanzar a responder las otras. Sí, tenemos hasta la 9. Ya son las 8. Tenemos clase de 7 a 9. Ah. Sí, tranquilas, no solamente 1 hora, tenemos 2 horas. Tenemos 1 hora más. Me hiciste dudar, en serio, me hiciste dudar. Sí, tenemos 2 horas. De 7 a 9. ¿Vale? Entonces, no, tenemos tiempo. Hay una cosa que toca tener en cuenta aquí también y es lo que dijo la última chica, la última niña, en donde tenemos que analizar las respuestas y descartar. Entonces, miremos esto. Entonces uno dice membrana celular, entonces uno se pone a pensar, mira el dibujo, y uno dice, bueno, sí, la membrana tiene que ver, sí, porque aquí, mira, la membrana celular es lo amarillo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aquí no pasó nada, pero es que aquí ya cambió. Y uno dice, bueno, aquí también está cambiando y acá como que se separó. Entonces uno se pone a pensar, bueno, sí influye. Pero la pregunta es, ¿será lo más importante de este proceso? No, ¿sí? No es lo más importante. Lo más importante es lo que ocurre dentro, ¿sí? Dentro. Y en este caso tiene que ver con una estructura, ¿vale? Entonces por eso descartábamos la membrana celular. Ahora pasamos a citoplasma y sabemos que citoplasma pues es en este caso esa sustancia o ese espacio en donde se encuentran los organelos. Entonces uno también mira el dibujo y dice, bueno, pues es que aquí también tiene que ver, porque pues lo que está por dentro se llama citoplasma, ¿no? Y entonces aquí está, y entonces aquí ya como que ese citoplasma va quedando en dos lugares distintos, aquí como que se está separando, y bueno, aquí citoplasma pasó a dos células nuevas, ¿no? Pero la cuestión es que eso no es lo más importante.
O sea, lo que uno tiene que tener en cuenta aquí es lo que está sucediendo dentro y qué estructuras están cambiando, ¿sí? Y lo que está cambiando aquí son los cromosomas. Y sabemos que los cromosomas están dentro del núcleo. ¿Listo? En esta imagen, bueno, no es tan notorio, pero una imagen correcta, bien específica de mitosis, nos mostraría el núcleo. ¿Listo? Es decir, lo que estaría dentro del núcleo y qué es lo que sucede con ese núcleo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Y el aparato celular no tiene nada que ver porque, o bueno, sí tiene que ver, pero en este caso es solamente para células vegetales, ¿no? Es decir, que excluiríamos de las células animales, y la idea no es eso, ¿sí? Porque las células animales también se dividen por mitosis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál nos quedaba? Pues el núcleo. ¿Sí? Eso también uno lo puede sacar por descartes. Listo, continuamos. Listo, muy bien. Bueno, las posiciones, Claudia se mantiene, María Paula segundo y María Camila se mete dentro de las tres. Eso está peleado entre las mujeres. Ok. ¿Alguien quiere opinar acerca de esta pregunta? La pregunta decía, en la célula el organelo encargado del transporte de proteínas es. ¿Alguien quiere opinar? Bueno, profe, pues la razón por la que yo marqué el aparato de Golgi es porque me acordé que el aparato son como unos tubos o canales, sí. Entonces pues a recordar eso, entonces pues yo dije pues eso sirve para el transporte de las proteínas. Ok, vale. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, entonces quiero que recuerden siempre esto cuando piensen en el aparato de Golgi. Recuerde que el aparato de Golgi es como si fuera servientrega. Nunca se les vaya a olvidar eso. El aparato de Golgi es como si fuera servientrega. ¿Qué es lo que hace servientrega? Enviar paquetes, ¿cierto? Enviar paquetes a través de un medio de transporte. Es decir, ese carro o esa moto o ese camión, bueno, lo que sea, va a transportar su paquete o el paquete de una persona y lo va a llevar a su destino final. ¿Sí? En la célula sucede lo mismo. Hay un tipo de servientrega que se llama aparato de Golgi, y ese aparato de Golgi lo que va a hacer es transportar esas sustancias que él almacena, ¿cierto? Y las va a llevar a su destino final para que ya sean utilizadas, ¿no? Sean utilizadas en cualquier función importante de la célula. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Siempre recuerden que el aparato de Golgi es como un servientrega. Si pensamos en las otras opciones, pues también nos permitía como descartarlas y elegir la correcta. Entonces sabemos que el núcleo, pues ya sabemos que controla los demás organelos, entonces por lo tanto, digamos como que no tiene nada que ver con el transporte de proteínas. La mitocondria, sabemos que hace otro proceso que se llama respiración celular. Y el ribosoma, pues sabemos que el ribosoma lo que hace es producir o sintetizar, que es lo mismo, las proteínas. Las produce, mas no la transporta. ¿Vale? Tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Es decir, en un ribosoma sería como por ejemplo, si yo hiciera pan. Yo hago el pan, pero va a haber alguien que me lo va a llevar, digamos, a Bogotá para que se lo coma un familiar. ¿Sí? Quien transporta ese pan, pues es un carro o una moto. En este caso, quien transporta
o que se encarga de transportar eso, pues es el aparato de Golgi. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Pero, profe. Sí, señor. Pere, profe, listo, yo espero. Profe, ¿me puedes enviar el link que me salió? Ok. Bueno, vamos a ver. Profe, me sacó. Tuve que iniciar la página porque no cargaba. ¿Qué hago? Ya. Listo, voy a enviar nuevamente el link. Ahí está. Los espero. Me dicen cuando ya. Ya, profe. Listo. Miguel volvió a entrar. Miguel Ángel Parra. Yo estoy ahí, profe. O sea, ya estás dentro del Sí, cuestionario. ya estoy dentro. Vale, listo, Miguel. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Listo? Continuamos. Vamos bien, vamos bien. Esa pregunta se las acabé de decir. Esa pregunta se las acabé de responder. Tengo 720 monedas, vamos a ver qué pasa. Ahorita las utilizo para ver qué pasa. Listo, yo contesté mal. Claudia, María Camila y Tania. Se metió Tania. Se metió Tania en la disputa de los 3 primeros puestos. Listo, vale. Y se vieron varios que se equivocaron. Ok. La octava dice, ¿cuál es la función de la mitocondria? ¿Alguien quiere opinar de por qué marcó esa respuesta? Profesor, usted ya lo había dicho. Sí, y además la mitocondria pues es como un pulmón, ¿no? Porque permite la respiración. Perfecto, sí, exacto. Yo creo que hacer ese tipo de analogías o de relaciones nos permite comprender mejor las funciones de los organelos. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, el cerebro es como el núcleo, ya sabemos que el aparato de Golgi es como Servientrega, ya sabemos que, por ejemplo, la mitocondria es como si fuera el pulmón, ¿sí? Ya sabemos que, por ejemplo, los cloroplastos es como si fuera ¿qué? El estómago, no sé. Algún órgano del sistema digestivo que permite que uno se alimente, ¿no? Y bueno, hay otros más. No los voy a decir porque de pronto aparezcan más adelante. Entonces, digamos, ese tipo de relaciones nos van a permitir conocer las funciones de cada uno de los organelos. En este caso, por ejemplo, aquí, bueno, pues uno ya tenía que saber qué hace la mitocondria y lo que hace es la respiración celular. ¿Listo? Recuerden que la respiración celular en este caso tiene que ver con el ingreso de oxígeno, ¿vale? Respirar no es solamente ingresar aire y ya. La respiración implica que en este caso ese oxígeno pase por toda una gran cantidad de túbulos, ¿sí? Y llegue a los alvéolos para que se filtren, es decir, para que puedan pasar a la sangre y a través de la sangre pues lleguen a cada una de las células. Es decir, en este caso esa célula es como si fuera la energía necesaria para que nuestras células puedan realizar todas sus funciones vitales. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es respiración. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente.
Recuerden que entre más rápido contesten y si eligen la respuesta correcta, más puntos van a tener. Esto también se los dije hace un momento. Profesor, no me aparece una pregunta. Dale a actualizar rápidamente, dale en la parte superior derecha, izquierda, perdón, la ruedita en flechitas. ¿Sí o no? ¿Te apareció o no te apareció? Pailas. Ok. No alcanzo, profe. Vale, María Camila, Claudia y Juan David. Juan David se vuelve a meter dentro de los 3 primeros. Ok, bueno, aquí la mayoría contestó muy bien. Esta pregunta ya la había respondido hace un momento. Entonces dice, ¿quién sintetiza las proteínas? Entonces, ¿quién hace eso? Pues son los ribosomas, evidentemente. Y recordemos que el dogma de la vida o los procesos de replicación, de transcripción y traducción terminan en los ribosomas, ¿sí? Porque sabemos que es allí en donde va a llegar el ARN mensajero, va a llevar su mensaje, allí se va a traducir y esa traducción me va a producir aminoácidos y esos aminoácidos pues se unen entre ellos y finalmente lo que van a generar pues es una proteína, ¿listo? Es decir, la unión de aminoácidos me forma una proteína. Entonces siempre pensemos es decir, que los encargados de hacer ese proceso son los ribosomas, ¿listo? Y el núcleo pues no era, porque el núcleo no hace eso, el núcleo lo que hace es controlar. La vacuola tiene otra función, no les voy a decir qué porque ya les respondo otra pregunta. Pero las vacuolas no hacen eso, ¿sí? Las vacuolas solamente lo que hacen es contener algo y ya. Y el aparato de Golgi, ya sabemos que se encarga es de transportarlas, ¿sí? Transportar las proteínas, más no de producirlas. ¿Listo? Cerventriega no produce nada, Cerventriega lo que hace es enviar paquetes, transportar paquetes. ¿Ok? Listo, pasamos a la siguiente. Si no les aparece, actualicen en la parte superior izquierda. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, listo, muy bien. Vale, perfecto. Listo, yo respondí mal. Posiciones, María Camila, Juan David y Valentina. No, esos. Ustedes se bajan, luego suben, luego bajan. Pónganse de acuerdo porque si no... bueno, la cuestión es que bueno, ahí está bien reñido la cosa. De eso se trata. Entonces, la pregunta 10 dice, las funciones de la pared celular son. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para esta pregunta es ¿quién tiene la pared celular? ¿Alguien me quiere decir? Las células vegetales. Perfecto, muy bien. Ahora, quiero que me digan alguien, el que quiera, ¿por qué marcaron esa opción? De los 10, ¿por qué marcaron la opción B? Profe, porque me acordé del ejemplo que usted nos dio. La del tronco. Sí, muy bien. ¿Qué dije del tronco? ¿Que era duro? Que lo que hacía era dar rigidez. Exacto, sí, muy bien. Exacto, eso era, digamos, como también básico para poderlo responder. ¿Alguien tiene? Yo lo hice mirándolo en las opciones que habían, locomoción y dureza, forma, extensión, protección y definir el color verde característico. Pues bien. Yo pensé, lo de la locomoción no tiene nada que ver porque es la pared celular
Sí. Y de lo que yo me acordaba en el momento, la pared celular tenía algo que ver, era más con mantener forma. Sí, muy bien. Pues yo dije, locomoción no, expresión y protección, eso es la membrana celular. Sí, muy bien, Y perfecto. lo de definir el color verde era la de la clorofila. Exacto, exacto, que sí. Tenía algo que ver con el cloroplasto. Exacto. Pues la única que quedaba era la de reforma y esa fue la que elegí. Listo. Juan David, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, Juan David, exacto, excelente, excelente deducción. Digamos, eso que hizo Juan David es lo que uno debe hacer para este tipo de preguntas, ¿no? Es descartar. O sea, si de pronto uno no está como muy seguro, pues entonces mira las otras opciones y las descarta hasta que ya lo único que le queda, o lo que le va a quedar de lo último, pues es la opción correcta. Entonces, bueno, esa es otra forma de poderlo responder. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que, bueno, las células vegetales tienen dos membranas, ¿no? Dos capas, digámoslo así. Una, que es la pared celular, y la otra es la membrana celular. ¿Listo? Pared y membrana celular. Ya sabemos que la membrana celular es la que permite la entrada y la salida. Cuando hablamos de salida, pues tenemos que hablar de excreción, ¿no? Excreción quiere decir que expulsa, bota, elimina. ¿Listo? Y bueno, de pronto la pared celular sí protege y de alguna forma pues como que cuida lo que está dentro de la célula, ¿no? Pero en la opción C, que habla precisamente de eso, la opción C decía excreción y protección. Pues sí protege, pero no realiza el proceso de excreción. Quien realiza el proceso de excreción es la membrana celular. ¿Listo? Ahora, la primera opción dice locomoción y dureza. Bueno, dureza puede ser porque de alguna forma como que permite que ese tallo no se pueda modificar, ¿no? O sea rígido y duro. ¿Vale? Pero entonces esta no es porque la locomoción no tiene nada que ver. Sabemos que las células vegetales no se mueven. Una planta no se mueve. Entonces por lo tanto descartamos esta opción. Y la última decía definir el color verde. Pues sabemos que quien hace eso es la clorofila que está en los cloroplastos. Entonces, ¿cuál nos quedaba? Rigidez y forma. Y la otra forma es lo que decía la compañera al principio, en donde manifestaba que hay ciertos órganos de las plantas que son duros, ¿no? Por ejemplo, el tallo. Hay algunos tallos de muchos árboles que son duros y para cortarlos uno tiene que sufrir, ¿no? O bueno, el que lo vaya a cortar sufre porque es bastante rígido, bastante duro. Y bueno, eso es una característica casi de todos los árboles y todas las plantas. ¿Ok? Llevo el gato. Vale, listo. Entonces vamos a continuar. Muy bien por esos 10. ¿Vale? Muy bien por esos 10. Continuamos a la pregunta. A la pregunta número 11. Cinco segundos. Ah, soy yo. Bueno, yo contesté de manera incorrecta. Muy bien. Listo. Vale, María Camila, Juan David y Claudia. Y si ese tercer lugar se lo están disputando. Claudia creo que no la baja nadie. No, Camila, ¿ves? ¿Quién es la que está de primero? Yo, profe María Camila. Listo, muy bien, María Camila. Te has mantenido ahí. Ok, vale, este estuvo muy, muy bien. Yo creo que marqué la D, membrana celular. Y bueno, solamente hubo una persona que más marcó incorrectamente.
Eso es una buena señal. La pregunta decía, vamos a verla acá, los encargados de guardar sustancias de reserva son. Bueno, esta pregunta era sencilla. ¿Alguien quiere opinar acerca de las respuestas? Profe, Sí. pues yo en ese momento me acordé cuando una vez, no me acuerdo si fue usted o alguien más que me había dicho que las vacuolas servían, que hiciera de cuenta que ellas servían como la nevera, que ya nos guardaban a nosotros la comida. Sí, sí, muy bien, muy buena La analogía. mantenía pues fresca y todo. Muy bien, perfecto, sí, 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 sí. No fui yo, pero es una buena analogía, es una buena relación. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, profe, pues yo descarté todas las otras, pues, por teniendo en claro el concepto de cada una de ellas. Y pues recordé que las bolas decía que era una bolsa, Sí. como una bolsa, que lo que hacía era guardar la sustancia. Ok. Entonces por eso marqué las vacuolas. Listo, excelente por las dos opiniones. Es una buena manera de poder responder. Entonces, listo, las vacuolas. Las vacuolas es como un espacio de reserva, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que les di el ejemplo de que, por ejemplo, valga la redundancia, en algunos países o en algunos pueblos hay temporadas de sequía, ¿sí? De sequía, total sequía. Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas lo que hacen es, digamos, en las temporadas donde hay cosecha de alimentos, entonces guardan esos alimentos, si los guardan, o sea, cosechan bastante y los guardan, los almacenan como una manera de, de utilizarlo cuando lo necesiten, ¿sí? Es como una reserva de ese alimento. Es decir, por ejemplo, si estando en el momento de sequía, pues tienen mucha hambre, pues ¿qué hacen? Pues van allá y utilizan ese alimento para calmar esa hambre. Entonces, esos sitios en donde se almacenan alimentos, pues es más o menos lo que hace una vacuola. ¿Sí? La vacuola es un espacio, es un organelo, es como si fuera una nevera, como decía la compañera, en donde se van a almacenar sustancias como, por ejemplo, agua, aire, algunas biomoléculas como carbohidratos, es decir, azúcares, y proteínas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la vacuola solamente lo que hace es almacenar, nada más. ¿Listo? Y la otra forma de poder responder era descartando. Entonces, los otros organelos ya definimos su función, ¿no? Dijimos que los ribosomas producían proteínas, dijimos que el núcleo lo que hacía era controlar los demás organelos y la membrana celular lo que hace es permitir la entrada y salida de sustancias de la célula, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nos quedaba pues era vacuola. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente. Listo, muy bien. Vale. María Camila está ahí. Yo creo que ya no la bajan. Ya estamos en la pregunta 12. Ok, entonces la 12 decía, o dice, la célula vegetal se diferencia del animal por tener. Entonces las opciones eran, bueno, retículo endoplasmático, bueno, ahí están, no les voy a decir todas.
¿Alguien quiere opinar acerca de su respuesta? Profe, yo lo tomo en cuenta solo por la pared celular. Ok. Profe, pues, yo tuve en cuenta que la célula vegetal tiene pared celular y tiene cloroplasto, que sería como ahí el cloroplasto sería como lo que en especial lo diferencia de la célula animal, porque la célula animal no tiene cloroplasto. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Pues la vacuola la tiene la célula animal, más no la tiene la célula vegetal. No, ese último la vacuola sí la tiene la célula vegetal, creo que es nomás una. Sí la tiene, o sea, digamos que la vacuola en la célula vegetal sí está presente, o sea, siempre está presente, y es grande, ¿no? La vacuola en muchas células vegetales ocupa la gran mayoría del espacio de la célula, ¿sí? Hay algunas células vegetales, animales, algunas células animales que tienen vacuolas, pero esas vacuolas no son tan grandes, o sea, no son tan grandes como la de la célula vegetal, ¿sí? Es decir, ambos la pueden tener, pero en donde se diferencia más y en donde es bien grandota, pues es la célula vegetal. ¿Listo? Entonces, bueno, eso que me acabaron de decir, de que, digamos, se tenía en cuenta la pared celular, yo creo que era la clave para responder. Miremos las opciones acá más grandotas. Entonces, si uno mira en la única parte donde aparece pared celular, pues es la B. En las otras no está, así de sencillo. Entonces, ese era un buen argumento para responder esta pregunta. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta? Pues la otra cosa sería los cloroplastos. ¿Listo? Los cloroplastos es algo fundamental de las células vegetales. Y aunque en este caso las vacuolas están en los dos, ya sabemos que en la vegetal es mucho más grandota. La cuestión es que uno dice, bueno, aquí está vacuola, no, aquí está vacuola, sí. Pero la cuestión es que en este caso, pues la mitocondria y la membrana celular hacen parte de las dos. Es decir, uno lo descarta por eso. Y acá también está vacuola, pues uno dice, bueno, la mitocondria también está en los dos, entonces por lo tanto tampoco es. ¿Cuál nos quedó? La B, que era pared celular, cloroplastos y vacuola. Listo, vamos a pasar a la 15. A la 13, perdón. Bueno, ok. La pregunta 13. María Camila, Juan David, Claudia. Eso abajo se está moviendo hartísimo. Vale, listo. Entonces la pregunta 13 dice, las células eucarióticas se diferencian de las procarióticas porque... ¿Alguien quiere opinar? Profe, yo me acuerdo que usted dijo que las procariotas estaban menos evolucionadas y que no tenían un núcleo definido. Exacto. Eso usted lo dijo al principio de la clase. Muy bien, perfecto, sí, eso es claro. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, profe, pues complementando lo que dice mi compañera, que usted había dicho eso, sí es correcto. Entonces, como primero preguntaron que las células eucariotas
se diferencian de las procariotas. Las procariotas pues son menos evolucionadas, pero nos están preguntando la diferencia de las eucariotas, ¿no? Exacto. Entonces, pues, por esa razón, pues yo marqué muy bien, muy bien. la respuesta correcta, que era el núcleo, porque excelente. no tiene un núcleo tan definido la procariota. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene otra opinión? Vale, entonces, ok. Entonces yo les dije al principio que, digamos, la principal característica para hablar de células eucarióticas y procarióticas tiene que ver con la complejidad de sus estructuras y con la evolución. ¿Qué quiere decir? Que en este caso las eucariotas son las más evolucionadas, ¿sí? Son más evolucionadas que las procariotas. Las eucariotas hacen parte de los organismos más evolucionados, como por ejemplo el hombre, los animales y las plantas, ¿sí? Los organismos menos evolucionados, como las bacterias, como los virus, bueno, virus no, bacterias, protistos, ¿sí? Algunos hongos unicelulares, ellos son procarióticas, ¿sí? Más no eucarióticas. Entonces, bueno, eso en primera medida. En segunda medida, entonces lo que hace uno es también descartar, ¿no? Entonces la primera dice, se hace más visible la membrana celular. No tiene nada que ver la membrana celular porque en las dos está y en las dos se mira, ¿sí? La segunda dice, tiene pared celular, vacuola y cloroplastos. Pues no, eso solamente es para célula vegetal, ¿no? Es para diferenciar célula vegetal del animal, más no eucariótica de procariótica. Y la última, es decir, la D, decía, son menos evolucionadas. Pues no, porque en este caso las eucarióticas son más evolucionadas. Si aquí estuviera son más evolucionadas, pues bueno, también se podría considerar como una respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, bueno, la opción correcta aquí era la C, en donde podemos notar que en las células eucarióticas, por ser más evolucionadas, pues tienen un núcleo totalmente visible con todas sus estructuras, es decir, con todo lo que está dentro, que lo más importante sería la cromatina o los cromosomas. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Yo creo que les dije que son 15 y en verdad creo que son como 20. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para terminar, para alcanzar. Acabé de decirles la respuesta. No, profe, mire que yo cada vez que respondo me bajo más de lugar y estaba respondiendo bien. No sé, entonces. ¿Te parece correcto? Y las dos últimas que he tenido están bien y me han bajado. De estar en el puesto como 3, vale, estar en el 12. No, pero, porque yo ya acabé, yo respondí ya. ¿Sabes por qué? Ya te explico por qué. Ay, no, no alcanzé a responder, era yo. ¿Sabes? Bueno, María Camila, Juan, bajaron a Juan David, Claudia se metió. ¿Sabes por qué es? Porque de pronto no contestas tan rápido, o sea, te demoras un poquito en contestar. Por eso te digo, las personas que contesten más rápido, y que en este caso contesten la respuesta correcta, más puntos van a tener. Entonces puedan que hayan otros estudiantes que están contestando más rápido que tú. ¿Vale? A eso se debe. Bueno, pues... Listo, entonces... Yo me equivoqué en las dos últimas y me han bajado. Porque tú las anteriores las tuviste bien. Entonces, esta 14 dice, almacena el material genético, es decir, el ADN. ¿Alguien quiere opinar? Profe, pues usted había dicho que el ADN se encuentra en el núcleo y me acordé del proceso de mitosis que había tenido mal. Exacto. Entonces me acordé que el ADN pues está en el núcleo. Exacto, muy bien. Eso es lo principal. Eso era lo principal. Digamos que aquí lo que tocaba ver es dónde está el ADN. Entonces uno sabe que el ADN, pues bueno, está en los cromosomas.
y los cromosomas hacen parte de el núcleo. ¿Listo? Son 21 preguntas. Son 20, sí. Todavía tenemos tiempo, tranquila. 21. Son 21 diapositivas, pero 20 preguntas. Vale, entonces el ADN puede estar en otros sitios, es decir, puede estar en otros organelos, pero los organelos no están aquí, o sea, aquí no se mencionan, ¿vale? Entonces, por lo tanto, por eso el núcleo es la respuesta correcta. El nucleolo no contiene ADN, el nucleolo lo que contiene es ribosomas, o sea, los ribosomas son producidos a través del nucleolo y tiene ARN, si no estoy mal, más no ADN, ¿ok? Entonces, en este caso, la respuesta correcta era la D. Pasamos a la siguiente. Y se cansé de contestar. Vale, vamos a ver las posiciones. No cambiaron, los primeros no cambiaron, nada, absolutamente nada. Y aquí se dejaron muchos. Vale, lo que tocaba mirar aquí pues era la imagen. Miremos la imagen. Esta imagen, bueno, no se notaba muy bien, yo creo que está muy grande. Pasemos a esta acá. Listo, esta imagen es de la membrana celular. ¿Listo? Esto es una partecita, solamente una partecita de la membrana celular. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algunas proteínas, ¿sí? Tenemos algunos orificios por donde van a entrar y salir las sustancias. Y tenemos unas bolitas. Estas bolitas se llaman fosfolípidos. Y esos fosfolípidos tienen una parte que es hidrofílica. Hidrofílica quiere decir que le gusta el agua. Y hay una parte que es hidrofóbica, es decir, que no le gusta el agua. ¿Vale? Y esto va a permitir que de alguna forma entren ciertas sustancias y otras no. ¿Vale? Y pues ya sabemos que la membrana celular lo que hace es permitir la entrada y la salida de sustancias a la célula. ¿Ya? Entonces miremos las opciones. La primera decía, ¿sintetizan ribosomas? Pues no, no tiene nada que ver. Lo que sintetizan los ribosomas es el nucleolo. La respuesta correcta era la C, ¿no? La B dice, permite la impermeabilidad de sustancias o nutrientes al interior de la célula. Pues no, porque hay ciertas sustancias que sí entran. Recordemos que impermeabilidad tiene que ver con que no deja entrar nada, pero a la célula sí entran sustancias. Y la D decía síntesis de fosfolípidos y esteroides, glucogenólisis, degradación de sustancias tóxicas. Pues no tiene nada que ver con la membrana celular. La membrana celular lo que hace es controlar de manera selectiva la entrada y salida de moléculas al interior de la célula. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. Vale, pasemos a la 16 para ver si nos alcanza el tiempo.
Listo, muy bien. ¿Alguien tiene una opinión acerca de esta pregunta? Bueno, miremos posiciones primero. Y Juan David se metió en segundo lugar nuevamente. Y aquí se dejaron varios. La pregunta decía, la célula de la imagen corresponde a... ¿Alguien quiere responder? ¿Quiere dar su opinión con respecto a esta pregunta? No. Pues, profesor. Sí, señor. La sangre, yo no me acordaba bien lo de célula somática diploide o somática haploide. Sí. Eso sí, la verdad, yo lo hice a lo loco. Lo que sí supe diferenciar era que no era sexual. Muy bien. Porque conocí. Juan David, ¿qué célula es esa? Las sexuales son la de... No, la de la imagen, La de la imagen es un eritrocito, un glóbulo rojo. Perfecto, muy bien, exacto. Eso era una pista o una buena forma, es decir, es como lo que tendríamos que ver de primero para responder. Y muy bien la deducción de Juan David. En este caso, bueno, mirábamos la célula y entonces uno mira esto y dice, esto es un eritrocito, esto es un glóbulo rojo. Entonces, por lo tanto uno dice, bueno, no es una célula sexual, porque las células sexuales solamente son espermatozoide y óvulo, solamente esas dos, ¿sí? Más no glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál descartábamos? Descartábamos miremos acá, descartábamos la primera, porque aquí dice célula sexual, descartábamos la segunda, porque también dice célula sexual, entonces estábamos entre la C y la D. Y en este caso, yo les dije a ustedes que, por ejemplo, las células somáticas, que son todas las que están en nuestro cuerpo, a excepción de las sexuales, tienen un cariotipo diploide, es decir, que los cromosomas se organizan en parejas, ¿se acuerdan? Y en este caso el total es de 46. ¿Listo? 46 cromosomas. Siempre piensen que, por ejemplo, las células sexuales van a tener la mitad, ¿sí? Y en este caso los cromosomas están solos, entonces cuando están solos es haploide, ¿vale? Y si decimos que tiene la mitad, pues la mitad de 46 es 23. Pero aquí no nos están preguntando por espermatozoides o por óvulos, ¿no? Nos están preguntando es por esta célula, que es una célula somática. Entonces, por lo tanto, la opción correcta era la C. Muy bien por esos 6. Pasamos a la otra. Listo, ¿quién falta? Valentina. Pailas, Valentina. Listo, vamos para esta 17. Esta era muy fácil. Esta era muy fácil. Y no cambió nadie. Nada. Todo lo tuvieron bien. Vale, muy bien. Por esas 11 personas. ¿Alguien quiere opinar acerca de la respuesta? La pregunta era seleccionar la mitocondria. Entonces tocaba mirar los dibujos y saber cuál es la mitocondria. Yo supongo que la mayoría miró los dibujos, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, pues sí, lo tienen ahí a la mano, pues mirar los dibujos. Pero bueno, la otra forma de contestar era descartar opciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esta segunda, esto miramos ahí como unas moléculas en espiral, entonces eso es ADN, entonces por lo tanto no es mitocondria, sería el núcleo. Entonces pasamos acá y uno dice, bueno, estos cositos que tienen unas bolitas, sabemos que esto se llama retículo endoplasmático rugoso, entonces no es mitocondria. Y miramos acá y entonces decimos aquí, ¿qué es esto? Estos son como
como unas pepitas que se llaman aminoácidos, y esos aminoácidos se unen y forman una proteína, y aquí tenemos como el ADN mensajero. Entonces, bueno, aquí se da la traducción, es decir que esto es un ribosoma. ¿Cuál nos quedó? Pues este. Entonces, siempre que miren un organelo de esta forma, o sea, este organelo o la mitocondria, pues no siempre la va a encontrar así, ¿no? O sea, no siempre la va a encontrar partida por la mitad, es completa, ¿no? Es más o menos como un frijol, tiene la forma. La forma, no el tamaño. El tamaño sabemos que es bien diminuto. Pero en este caso, siempre que miren un organelo de esta forma, con ciertos sacos y tubitos adentro, pues vamos a considerar que eso es la mitocondria. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente. Nos quedan 3. Listo. Pasamos a la pregunta, bueno, posiciones, más posiciones, a veces esto cambia. Nada, no quieren dar el brazo a torcer, nadie. Listo, entonces, la pregunta decía, el ADN puede estar contenido en las siguientes estructuras celulares, excepto. ¿Alguien quiere opinar? Bueno, ok. Entonces, esta respuesta la podemos sacar dependiendo de lo que yo les dije antes. Dijimos que la vacuola lo único que hacía era almacenar sustancias o biomoléculas, ¿vale? ¿Como qué? Como agua, como aire, como carbohidratos, lípidos quizás, y proteínas, pero nada más. Nada más. Es decir, no contiene ADN, no contiene ARN, nada de eso, ¿sí? En cambio, estos otros sí. Los cloroplastos tienen ADN que es un poco diferente al que está en el núcleo, ¿sí? Y este ADN es el que le va a permitir crear proteínas para que la célula realice la fotosíntesis, ¿no? La cromatina, bueno, pues sabemos que esta sí está en el núcleo y ya sabemos que pues ahí sí hay ADN, ¿sí? Y en la mitocondria también hay ADN que es un poco diferente al que está en los cloroplastos y sí es más diferente al que está en el núcleo. Se llama ADN mitocondrial. Y este ADN mitocondrial es el que heredamos, o es el que heredan más bien las madres, ¿listo? Las mamás, las mujeres, ¿sí? Las mujeres son las que heredan el ADN mitocondrial. Nosotros no podemos hacer eso, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos quedaba? Pues la vacuola. Entonces, ahí está. Pasamos a la siguiente. Esta es la penúltima. En estas dos últimas definen esos lugares. No pueden equivocarse. Esa la dije hace un momento. Listo, muy bien. Esta última pregunta dice, un espermatozoide es, bueno, posiciones, y sacaron a Juan David, se metió Claudia y no alcancé a ver el tercero. En esta última pregunta se define, ahí sí. Vale, un espermatozoide es. ¿Alguien quiere opinar?
Una célula sexual con 23 cromosomas, profe. Muy bien, exacto. Sí, pues básicamente yo lo dije hace un momento, ¿no? Ya sabemos que un espermatozoide es una célula sexual. Entonces descartábamos la B y la... Venga, miremos acá. Es una célula sexual, entonces por lo tanto descartábamos la B y la C. Porque aquí dice que es somática. Ahora vamos para esta. Dice es una célula sexual haploide. Esto es correcto. Sí, es haploide. Pero cuando hablamos de haploide quiere decir que tiene la mitad, porque los cromosomas están solitos. Entonces, por lo tanto, la mitad es 23. Entonces, por eso esta se descarta y entonces elegimos la opción correcta que sería la D, en donde tiene 23 cromosomas, que es la mitad. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta era la D. Bien por esos 6. Y ya en esta última se define los puestos. El primer, el segundo y el tercer lugar, que van a tener 5. Entonces piensen bien las respuestas. Creo que esta es fácil. Bueno, no tan fácil. Se acaba el tiempo, 5 segundos. Y ya se definió esta vaina. Ya, final. Final.